Hola, saludos a todos desde Gualepedia, la enciclopedia digital de Gualeguaychú. Les damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar acá de nuevo. Hoy nos vamos a meter en un tema fascinante y, la verdad, bastante polémico de nuestra historia local. La visita, digamos, de Giuseppe Garibaldi a Gualeguaychú en 1845. Exacto. Y tenemos material muy interesante para charlar. Por un lado, las memorias del propio Garibaldi y por otro, crónicas locales, especialmente las que aparecen en los cuadernos de Gualeguaychú. Sí, la idea es justamente esa, tratar de entender qué pasó en esos días de septiembre de 1845, ver un poco el contexto, por qué vino Garibaldi acá, Ajá. qué pasó durante la ocupación, el saqueo y, bueno, cómo se ve a esta figura tan controversial, ¿no? ¿Y por qué Gualeguaychú fue un blanco? Vamos a analizar un poco las distintas campanas. Perfecto. Arranquemos por el principio. Pongamos un poco de contexto. Principios de la década del 40, 1840 y pico. Entre Ríos estaba que ardía. Ujú. Urquiza recién asumía como gobernador y ya tenía encima la invasión del Ejército Unitario de Paz con Ferré de Corrientes, Rivera de Uruguay. Tiempos bravísimos. Él mismo lo dijo, ¿no? Algo así como que el mando no tenía nada bueno, solo peligros. Tal cual. El mando desnudo de cuanto halaga, solo me presenta sus azares, dijo. Y si miramos a nivel país, digamos la Confederación, ¿Sí? la cosa estaba al rojo vivo. Rosas enfrentado a Inglaterra y Francia, el famoso bloqueo anglo-francés. ¿Por qué? Bueno, por la negativa a la libre navegación de los ríos La soberanía, claro. y por el sitio de Montevideo, donde Rosas apoyaba a Oribe, el presidente legal, contra Rivera, que tenía el apoyo de los unitarios y justamente de los europeos. Un panorama muy complejo. Y en medio de ese lío, agosto de 1845, un hecho clave. ¡Pum! Capturan la escuadra argentina. La de Brown. Sí, un golpe duro. Las flotas inglesa y francesa se la quedan. Y acá, bueno, acá entra nuestro personaje. Justo. Agarran esos marcos argentinos, le ponen bandera oriental, la de Rivera, y arman una flotilla. ¿Y a quién ponen al mando? A este italiano aventurero, Giuseppe Garibaldi. Hablemos un poquito de él, porque el tipo parece salido de una novela, Garibaldi. Nacido en Niza, marino de chico, metido con Mazzini, la joven Italia, todo ese movimiento republicano. Ujú, Había tenido que rajarse de Génova condenado a muerte por conspirador. Una vida. totalmente. Y ya tenía su historia acá en Sudamérica, ¿eh? Y muy cerca nuestro, además. Llega a Río de Janeiro en el 36, escapando de esa condena. Ajá. Y enseguida se suma a los republicanos de Río Grande do Sul, los Farratos, que peleaban contra el Imperio de Brasil. Ahí lo hacen almirante, corsario, pero lo más loco para nosotros es lo que le pasa ese mismo año, 1836. ¿Qué pasó? Contá. Bueno, después de un combate naval, lo hieren feo, una bala en el cuello. Su barco, la Farrupilla, busca refugio. ¿Y dónde termina? En Gualeguay. Ojo, Gualeguay, no Gualeguaychú. Mira vos. Lo toman prisionero, lo opera un médico de ahí, Ramón del Arca, vive unos meses en el pueblo, medio preso, medio libre. Intenta escaparse, lo agarran, dicen que hasta lo torturaron colgándolo de las muñecas. ¡Qué barbaridad! Y al final Echagüe, el gobernador de Entre Ríos de entonces, lo manda a Paraná y después lo deja ir. O sea, O sea que ya conocía la provincia y como prisionero herido en Gualeguay. ¡Qué personaje! exacto. Un antecedente tremendo. Bueno, pasan los años y en 1841 lo encontramos en Montevideo, en pleno sitio. Ahí arma la famosa legión italiana, la de las camisas rojas. Las camisas rojas. ¿Era verdad eso de que eran para un saladero? Sí, parece que sí. Un lote que no se vendió para los saladeros de Buenos Aires y él las consiguió baratas para uniformar a sus legionarios. Mitre, que lo conoció ahí, lo describe como un tipo súper austero, ¿viste? Comía pan con ajo, tomaba agua, cantaba himnos republicanos. Un idealista total. Bueno, volvamos a 1845. Le dan el mando de esta flotilla oriental armada con los barcos argentinos capturados. Ajá. Los anglo-franceses le dan la misión: remontar el Uruguay y atacar posiciones de la Confederación, debilitar a Rosas y a Uribe. Claro, el 1 de septiembre ataca y saquea Colonia. Después toma Martín García, que estaba casi indefensa.
Y la siguiente orden es clara. Río arriba, objetivo Gualeguaychú. Ya había como una preocupación en la zona. El general Garzón, desde Concordia, había advertido que había que reforzar los puertos, especialmente el de Gualeguaychú, decía, porque no confiaba mucho en el comandante. Algo olía. Y el propio Garibaldi, en sus memorias, es súper directo sobre por qué Gualeguaychú. No se guarda nada. A ver. Él escribe, textual, el pueblo de Gualeguaychú no se alentaba a la conquista por ser un verdadero emporio de riqueza capaz de revestir a nuestros harapientos soldados y proveernos de arneses para los caballos y de otras cosas necesarias. Era preciso desembarcar en él. Lo dice con todas las letras. ¿Iban por el botín? Clarísimo. Iban a buscar provisiones lisa y llanamente. Y en esas memorias también cuenta cómo fue la jugada. Dice que el 18 de septiembre pasaron de largo frente a la boca del río Gualeguaychú. Para despistar. Exacto. Siguieron unas millas para arriba por el Uruguay. Y después, de noche, la del 19 al 20, media vuelta, y entraron sigilosos al Gualeguaychú. Así sorprendieron a los pocos guardias y a los barcos que estaban ahí anclados. Él dice, éxito total, sorpresa absoluta. Y sigue el relato. Cuenta que avanzaron rápido al pueblo, llegaron a la casa del comandante, Eduardo Villagra, y que lo encontraron durmiendo. No puede ser. Así lo cuenta él. Lo captura a Villagra, a otras autoridades, a los guardias, ocupan los lugares clave y empiezan a adquirir, esa es la palabra que usa, caballos, ropa, armas, todo lo que necesitaban para la tropa, que dice que estaba hecha a harapos. Adquirir, qué eufemismo. Totalmente. Y asegura que antes de irse, liberó a todos los prisioneros. Aunque tira una ironía, diciendo que dudaba que a sus hombres los hubieran tratado igual si la cosa era al revés. También habla de un combate, ¿no? Cuando se estaban yendo. Sí. Dice que un escuadrón de caballería local, que parece que andaba fuera, les quiso cortar el paso. Mandó a sus legionarios, ya montados en caballos adquiridos acá, y con equipo nuevo. Claro. Y dice que la pelea fue corta, y que ganaron sus hombres. Que eso les levantó la moral. Y apura la retirada porque dice que la gente de acá era belicosa y se podían organizar rápido. Esa es la versión de Garibaldi, digamos. Pero bueno, acá es donde la historia se parte en dos, ¿no? Porque las fuentes locales, como las que investigó muy bien la profesora Silvia Raceto para los cuadernos de Gualeguaychú, pintan un cuadro muy, muy diferente, mucho más dramático. A ver, contanos esa otra campana. Bueno, según estas crónicas, el asalto fue entre la noche del 19 y la madrugada del 20, sí. Pero mencionan a un personaje clave, un tal Bernardino Gómez, vecino de acá, marinero, que habría sido el vaquiano de Garibaldi. Un guía local. Exacto, que los habría llevado por el río hasta un lugar poco vigilado, para desembarcar, el saladero de Llanelo, que quedaba como a 5 kilómetros del pueblo. Y desde ahí cayeron sobre la villa dormida. Hay un relato que se le atribuye a Fray Mocho, que dice que Garibaldi al principio mandó a fusilar a Villagra y al alcalde Acosta, pero que los vecinos rogaron por ellos y consiguió que les perdonara la vida. No sé si será exacto, pero muestra el clima de terror. Me imagino. ¿Y después, el saqueo? ¡Uf, sí! Las crónicas hablan de 2 días de pánico total. El trabajo de Raceto documenta 31 comercios saqueados, más un montón de casas de familia. La lista de gente que perdió todo es larguísima. Españoles, sardos, portugueses, franceses, argentinos. Y calculan el botín en 30.000 libras esterlinas. Una locura de plata para ese momento y lugar. Una fortuna. Totalmente. Y hay detalles muy concretos, ¿viste? La casa de los Aedo, que hoy es el Museo Histórico, la usaron de cuartel, pusieron un cañón en la esquina apuntando a la comandancia. ¡Qué imagen! A un comerciante portugués muy conocido, José Benítez, que además era banquero, le robaron 5.000 pesos plata, en efectivo, y se llevaron su barco, la goleta Joven Emilia, cargadita en el puerto. Hasta la chacra de Francisco La Palma, la azotea, que está un poco afuera, también la saquearon. ¿Y el combate que contaba Garibaldi? ¿Qué dicen los locales? Bueno, acá la versión es muy distinta. Tenemos el parte del alférez Jorge Neira, el segundo de Villagra, que estaba afuera con la caballería. Él dice que al amanecer del 21, cuando ya se iban, vio a unos 30 invasores saliendo de la chacra de La Palma,
la que habían saqueado, Ajá. Neira juntó apenas 8 hombres y los atacó. Afirma que mataron a 3 de los de Garibaldi antes de que le bolearan el caballo y tuviera que retirarse con los 5 que le quedaban. Hay otro relato que dice que los invasores volvieron a la casona con un herido grave, con la cara cortada por un sablazo, y que se fueron abatidos y maltrechos. Nada que ver con la victoria fácil que cuenta Garibaldi. Claramente no. Dos relatos totalmente opuestos sobre el mismo hecho. Es que la historia siempre depende de quién la escribe, ¿no? Y de quién la sufrió. Sin duda. Y la pregunta que queda flotando es, ¿cómo pudo pasar? ¿Por qué Gualeguaychú estaba tan regalada, digamos? Bueno, parte de la explicación la da el propio Villagra en su descargo. Dice que la caballería de Neira, la fuerza principal, andaba afuera, que la milicia local, unos 48 tipos, estaba acarreando ganado, que la compañía cívica activa tenía 70 hombres, pero solo 60 fusiles viejos, y la pasiva 90 hombres sin armas. O sea, nada. Casi nada. Y encima 10 paquetes de cartuchos en el depósito. Estaban totalmente desprovistos. Nadie esperaba un ataque así por el río. Pero hay otras miradas, ¿no? Leí algo de una descendiente de Villagra. Sí, Amalia Villagra de Bustelo. En un poema sugiere algo muy fuerte. Que Urquiza sabía que Garibaldi andaba por ahí y que a propósito retiró las tropas, dejando la ciudad indefensa. Una acusación grave. Más de negligencia de Villagra, de falta de previsión. Lo cierto, lo documentado, es que Urquiza lo mandó a arrestar al toque. En la casa, encima. Sí, en su propia casa por falta de cárcel. Y lo destituyó. Fue implacable con él. No le perdonó el papelón. Hay una anécdota buenísima sobre eso, entre Urquiza y Villagra, que cuenta Fray Mocho. A ver. Años después, en el 51, Urquiza visita a Gualeguaychú. Villagra va a saludarlo a pesar de todo. Y Urquiza lo ve y le dice, así, delante de todos, Villagra, no merece mi amistad un perdonado de Garibaldi. ¡Qué humillación! Terrible. Pero Villagra, que era de armas tomar, se le planta y le dice, ni merece este recibimiento quien como yo, cuando vuestra excelencia mamaba, ya estaba guerreando por la patria. Y se fue. Bien ahí, Villagra. Dicen que Urquiza se quedó helado, pero que después murmuró medio admirado. Toro el viejo, ¿eh? Y primero lo he de quebrar, antes que doblarlo. Tremendo. ¡Qué personajes!, ¿no? Ahora, lo más loco de toda esta historia es lo que pasa después. ¿Cómo cambia la cosa con el tiempo? ¿A qué te referís? A que a pesar de este recuerdo horrible del saqueo, décadas más tarde, con la inmigración italiana masiva a fines del siglo XIX, la figura de Garibaldi acá en Gualeguaychú se transforma. ¿Cómo? La colectividad italiana local empieza a verlo de otra manera. Ya no tanto como el tipo que los atacó, sino como el héroe de la unificación italiana, el padre de la patria de donde ellos venían. Es increíble eso. Pero si los había saqueado. Tal cual. Pero fíjate, en 1879 se funda acá la Sociedad Italiana, Unione e Benevolenza, clave para los inmigrantes. Y 2 años después, en 1881, ¿sabes a quién le ofrecen la presidencia honoraria? Me digas que... A Giuseppe Garibaldi. ¿Al mismo? No te puedo creer. ¿Y aceptó? ¿Aceptó? Tenemos la carta original, está en el Círculo Italiano de Gualeguaychú, fechada en Alassio, Italia, diciembre de 1880. Le escribe al presidente de la sociedad acá, un tal Escapatura. Querido Escapatura, grato al afectuoso recuerdo de los hermanos lejanos, acepto con agradecimiento la presidencia honoraria. Una cosa de locos. Es realmente asombroso, una vuelta de tuerca impensada. Sí, y hay más. Una descendiente de él, Susana Agnelli, la de la familia Fiat, ¿te acuerdas? Sí, claro. Ella visitó Gualeguaychú, investigó esto, escribió un libro, Recuerda Gualeguaychú, donde cuenta que recogió testimonios y dice que Garibaldi, ya viejito, a veces repetía el nombre de la ciudad. Como si algo le hubiera quedado grabado de acá, quién sabe qué. Qué historia compleja, ¿eh? ¿Con cuántas capas? Totalmente. El paso de Garibaldi por acá es un episodio fuerte. Marcado por la violencia, el saqueo, metido en medio de guerras internacionales y peleas nuestras. Pero después esa reconciliación simbólica, ¿no?, de la comunidad italiana con el héroe de su patria lejana, nos hace pensar mucho sobre la memoria, sobre cómo recordamos. Sí, sobre cómo se reinterpreta la historia. Cómo una misma figura puede ser vista de formas tan opuestas. Exacto.
y cómo esas visiones conviven en un mismo lugar. Quizás esa es la reflexión final, ¿no? ¿Cómo hacemos para que convivan en nuestra memoria colectiva esas caras tan distintas de un personaje como Garibaldi, el invasor y el héroe homenajeado? ¿Qué nos dice eso de cómo construimos nuestra propia historia local, con sus luces y sus sombras? Una buena pregunta, para seguir pensando. Bueno, llegamos al final por hoy. Ha sido una charla fascinante. Sí, la verdad que sí. Un placer. Desde Wikipedia, esto ha sido todo. Hasta nuestro próximo encuentro.